Hola, hoy es 24 de noviembre 2021. En razón al proyecto de reforma que ha presentado el Ministro de Defensa y el Ministro de Interior, conocido como fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y que está enfocado a reformar Código Penal, Código de Procedimiento Penal, es importante entonces hacerle unos estudios académicos y eso es lo que me lleva entonces a iniciar una serie de sesiones a través de la lectura de este proyecto de ley que lo tengo en mi poder. Si ustedes gustan a vuelta de correo, yo les puedo enviar las 100 y pico de páginas que trata el proyecto que han presentado al Congreso recientemente. Comienzo entonces por un tema, el de la legítima defensa presunta. Y entonces, porque este proyecto aborda, dice que el artículo 3 modifica el artículo 32 de la ley 599 de 2000. Específicamente el artículo 6, el inciso 2, que trata sobre este tema de la legítima defensa presunta, el cual quedaría de ser aprobado en los siguientes términos. Se ore por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión, proporcionalidad que se exceptúa cuando se presenta una de las siguientes presunciones. Literal A. Se presume como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a una habitación, a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. Literal B. Se presume como legítima defensa que se ejerza para rechazar, la defensa que se ejerza para rechazar, incluso utilizando la fuerza letal, al extraño que indebidamente y mediante violencia intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. De ser aprobado, quedaría en esos términos textualmente. Así que se adiciona prácticamente el inciso 2, que ahora sería el literal A, pero incluyendo entonces también la propiedad comercial cerrada al público o vehículos ocupados. Y novedoso sería el literal B, tal como lo acabo de leer. Para ello entonces considero importante, primero que todo, definir qué es la presunción y cuáles son las presunciones que existen. Entonces, acá en el recuadro izquierdo aparece que la presunción jurídica es un juicio lógico del legislador o juez en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho, con apoyo de las máximas generales de la experiencia que le indican cuál es el modo normal que suceden los acontecimientos. Y acá a mi derecha aparece que las presunciones en el ámbito jurídico son de dos tipos: legales y simples o judiciales, también llamadas presunciones de hombre. Conocemos que las presunciones legales son presunciones iuris tantum, que admiten prueba en contrario, y presunciones iuris et de jure, que no admiten prueba en contrario. Miguel, ¿cuáles son esas clases? De unos ejemplos.
Presunciones juris tantum están, por ejemplo, en relación con la responsabilidad penal, porque el artículo 29 constitucional dice pues que toda persona se presume inocente mientras no haya sido declarada judicialmente responsable. Lo mismo el artículo 7º de la ley 906 señala de que la presunción de inocencia y el indubio pro reo. De igual manera señala la norma procesal y el artículo 250 de la Carta Política, que fuera pues reformado mediante el acto legislativo 03 del 2002 para darle entrada al sistema penal de tendencia acusatorio, indica que el fiscal tiene la carga de la prueba. En ningún caso es al contrario, y que la duda se resolverá a favor del procesado. Esa es una presunción legal juris tantum, porque pues admite prueba en contrario. Es decir, en ese evento es el Estado, a través del fiscal, que tiene que demostrar o desvirtuar la presunción de inocencia. Otra presunción juris tantum se da en materia civil, cuando se dice de que los hijos nacidos durante el matrimonio se presume la paternidad del marido, o que también los bienes muebles se presumen que pertenecen a aquel que los tenga en posesión. Ya en relación con la presunción juris et de jure, se conoce muy bien, por ejemplo, que según la cual los menores de 14 años no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones concernientes a su sexualidad. De manera que en estos eventos entonces hay una presunción juris et de jure, que no admite prueba en contrario. Y así entonces la gran mayoría de presunciones legales pues son de carácter juris tantum, que admiten prueba en contrario. Por ejemplo, si ustedes revisan el artículo 300, en relación con los documentos públicos, dice la norma lo siguiente. 425. Documento auténtico. Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento. Así las cosas, entonces, si pues leemos ya en estos términos la norma del artículo 32, el artículo 32 en su numeral, pues, en el numeral sexto, sobre la legítima defensa, dice allí textualmente que se presume como legítima esa defensa y que la proporcionalidad se exceptuará cuando se presente alguna de esas presunciones. Para ello, entonces, abordo yo el libro del maestro Jesús Orlando Gómez López en Teoría del Delito, en la página 613, al tratar el tema de la defensa presuntiva. Dice el maestro que mediante la presunción de legítima defensa se protege no solo la vida, la integridad, libertad y demás derechos fundamentales de los moradores, sino la intimidad del domicilio considerado como derecho fundamental en el artículo 28. Se trata de una presunción legal, es decir, que el juez debe aceptar que en principio, salvo que se demuestre lo contrario, se encuentra en legítima defensa quien incurrió en un acto típico en contra de un extraño que ha penetrado o intenta penetrar a su habitación o dependencias inmediatas. En adiciones, entonces,
en propiedad comercial cerrada al público o en vehículo ocupado. La presunción se soporta en 3 supuestos de hecho. Los demás requisitos de la legítima defensa se presumen. Los presupuestos de hecho son ¿cuáles? Un extraño, penetración o intento de penetración al lugar habitado o sus dependencias inmediatas, agregue propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado, y la forma indebida. La ley presume la necesidad, la proporcionalidad de la defensa, pues del hecho de la pena, pues del hecho de la penetración o intento de penetración se puede temer como extremo el peligro. El presupuesto fáctico a partir del cual surge la presunción no puede ser objeto de presunción. Por lo mismo debe ser un hecho cierto la penetración o intento de penetración por un extraño, lo que se presume en la legítima de la reacción del morador. Y dice por acá más adelante en la página 615 sobre la fundamentación de la presunción, que esta ha sido la imposibilidad de saber a ciencia cierta cuál es el peligro que corre el morador, dado que no es fácil conocer el propósito del extraño, ni las armas que utiliza, así como atendida la peligrosidad de la situación, no hay tiempo para defenderse o solicitar apoyo de las autoridades, sobre todo en un país como Colombia, donde grupos armados ilegales secuestran a las personas en sus propias casas para luego pedir millonarios rescates, e incluso eventos en los cuales se han secuestrado a parientes y consanguíneos para demandar pago por su liberación. Quizá la norma pueda ser anacrónica en los países civilizados, pero no en el actual lúgubre momento de nuestro país. Escribía esto el maestro Jesús Orlando Gómez López, y estoy hablando pues de esta publicación que se hizo por allá en el 2003. Estamos en el 2021 y la situación ahora que se demanda por parte de la exigencia que se le está haciendo pues debido a la situación de alto índice de criminalidad, en lo que ya ustedes han visto en diferentes videos, la problemática pues de asalto a mano armada, bueno, en los inmuebles, a los vehículos, hurtos, intentos de sicariato, secuestro, etcétera, 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 pues todavía sigue bajo esa óptica, y que el ministro de Defensa con el del Interior pues ya están en este proyecto precisamente para presentarle una situación al país, por lo menos que se fortalezca la legislación y a los entes estatales encargados de investigación para pues minimizar estos impactos desde el punto de vista pues de la criminalidad. Entonces no es ajeno y todavía seguimos bajo esas circunstancias, por lo tanto me parece que está bien direccionado en ese punto por parte del ministerio. Límites y elementos de la presunción. Miren lo siguiente, se trata de una presunción legal que por lo tanto admite que se desvirtúen los presupuestos sobre los cuales se fundamenta la presunción. También es posible demostrar que los presupuestos de la presunción inicialmente existentes dejaron de concurrir, pero aún establecidos los presupuestos de hecho, extraño, penetración e intento de penetración, forma indebida, la presunción opera. Se tiene por legítima la defensa que se haya realizado sin necesidad de entrar a demostrar proporcionalidad y necesidad. De allí que estudiantes y profesionales que de pronto tengan el interés sobre este tema, por la norma dice proporcionalidad que se exceptúa de cuando se presente una de las siguientes presunciones. Y el literal B va más allá porque habla de esa presunción de legítima defensa que se ejerce para rechazar, incluso utilizando arma letal, al extraño
que indebidamente, miren, entonces se mantienen los presupuestos fácticos, extraño, indebido, y mediante violencia intente penetrar o haya penetrado a su habitación, o dependencias inmediatas. Entonces, a diferencia del anterior, del literal A, pues hablamos entonces de ese tipo de violencia en la que da lugar a que lo que se presume entonces es la defensa. Por esa razón, recientemente la Corte Suprema de Justicia morigeró el tema en la jurisprudencia en torno a la legítima defensa, y como lo dije en un video por allí anterior, mostrando pues ese desbordamiento de alto impacto de la criminalidad, de que pues la reacción se puede presentar en que la víctima, frente a ese victimario que está amenazando, así sea que pronto pues saque un arma, y por eso entonces ahora quieren meter en cintura el tema de las armas traumáticas, porque pues la víctima no está obligada a saber si el arma de su agresor es letal o es un arma traumática. Entonces igual le da la legítima defensa opera ante la amenaza inminente, así no haya todavía un daño físico a la víctima. Entonces lo vimos, por lo menos por allá en Medellín fue el caso donde el propietario de un vehículo pues lo abordan unas personas, esgrimen un arma y él pues reacciona con un arma letal y produce la muerte, y después se enteran de que los agresores o los victimarios eran armas traumáticas. Por eso ahora entonces entiendo más ya algunos aspectos que vamos a revisar aquí desde el punto de vista jurídico, porque pues de pronto pues lo que se quiere pues es judicializar o tipificar conductas de peligro abstracto o común frente al empleo de esta clase de armas, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, creo que se estaría tipificando si las armas traumáticas se alteran en sus mecanismos para que produzcan un disparo letal. Ahí sí la cosa cambia, ese chip diferente del que normalmente pues los que entendemos que la arma traumática en esencia no sirve es de reducida letalidad, diferente a las armas letales, pero si se modifican sus mecanismos, como es el cañón, pues ahí la cosa pues es diferente, y pues por eso entonces seguro ahora, después de expedido del decreto 1417 el pasado 4 de noviembre, que se publicó el 5 de noviembre, y el que aquí referí sobre las armas traumáticas, pues ya viene, lo vamos aquí a revisar, ya viene entonces el proyecto ante el Congreso exigiendo que se tipifique. Por eso, por allí para adelantar, hay un artículo nuevo que en relación con que se tipifica con pena privativa de la libertad para quien se halle en posesión de armas cortopunzantes al interior de un vehículo de transporte público, y que no justifique o salvo pues que la persona demuestre que la tiene, por ejemplo, si lleva un machete, pues que lo va a utilizar en actividades de jardinería, un ejemplo, es su oficio, por su oficio, ¿no? Salvo esa situación, pues no estaría tipificado a quien se halle en posesión entonces, y lo vamos a revisar en otra parte diferente a esta que estamos aquí analizando. Finalmente entonces, dice más adelante el maestro, dice, establecida la penetración del extraño al domicilio, de inmediato se presume la necesidad de defenderse, siendo admisible demostrar lo contrario, es decir, probar que no había necesidad de defensa. En tanto no se establezca prueba adecuada para infirmar la presunción, esta opera por ministerio de la ley. Es decir, lo que se presume la defensa,
no el que se estaba metiendo o que intentó meterse o que no, no, eso no, eso, por eso, escuchen bien lo que dice aquí. Establecida la penetración del extraño al domicilio, de inmediato se presume la necesidad de defenderse. Entonces, pero si es, obviamente que es admisible demostrar lo contrario, es decir, probar que no había necesidad de la defensa, eso le corresponderá pues a la contraparte. En tanto no se establezca esa prueba con prueba adecuada para infirmar esa presunción, lo que opera por ministerio de ley la presunción, se presume porque, y él por eso entonces tiene la condición de presunción iuris tanto. Sí, puede suceder porque sucede que de pronto se pueda demostrar lo contrario, ¿no? Porque si desde un principio es suficiente claro que el extraño no intenta ataque alguno, o se trata simplemente de un demente, un pordiosero o vagabundo que se ha refugiado en el antejardín, la situación ha sido clara para el morador y la presunción no tiene lugar. Lo mismo sucede cuando está reducida ya a esa persona, debe ser puesta a disposición de autoridad judicial competente, porque no podemos decir que entonces aplicar justicia por propia mano. El extraño debe proceder o actuar contra la habitación o sus dependencias inmediatas en tal forma que no se conozca el verdadero propósito. Por eso la ley habla de penetración o intento de penetración o escalamiento al lugar habitado. Sí, porque es que no se sabe cuál intención lleva, pero el hecho es que se demuestre que intentó o penetró al lugar habitado, pudiendo darse otro tipo de ataque, como disparos de arma de fuego, incendio, colocación de explosivos, etc. Pero si el extraño simplemente está dañando el muro, pintando un letrero o destruyendo un ornato externo, no hay lugar a presunción. Pues en este caso el propósito del extraño señala no un ataque a las personas, sino un daño al bien, pudiendo operar en estos casos la defensa común. Claro, ahí no se va a presumir la defensa, porque pues no hay una objetividad de agresión o inminencia de peligro. El ataque no debe ser al bien en sí mismo considerado, ejemplo, quien daña el arreglo del antejardín o quien hurta la imagen de la Virgen que está en el pórtico de la entrada. Pues en estos casos no se puede temer en peligro directo contra las personas, el cual es intrínseco a la presunción. Así igualmente entonces, pues hay otros aspectos aquí para finalizar ya este video. Dice que debe presentarse penetración, fractura o intento de penetración al lugar habitado o sus dependencias inmediatas. Uso de llaves falsas, palancas, escalamientos o cualquier otro mecanismo ilícito de penetración que implique traspasar puertas, techos, ventanas, muros, paredes, sin que ello implique que debe interpretarse esa exclusiva forma de ataque. Puede, por lo tanto, existir ataques con disparos, incendios, bombas, ataques de una turba que quiere penetrar o incendiar la casa, ataque de un grupo armado ilegal, etc. Antes de que se me vaya la paloma, hay una situación aquí que ustedes, jóvenes estudiantes de Derecho, deben conocer y es una expresión que se conoce como ofendicule. Es una pregunta de preparatoria. ¿Qué es el ofendicule? Ofendicule es todo aquello que cualquier elemento que se utilice por el propietario para defenderse precisamente de un escalamiento de un extraño. Cuando se colocan a los picos de botella, y ustedes ven de pronto en un muro, para acceder a un patio, entonces le colocan allí ese tipo de elementos para evitar que la persona pueda ingresar. Eso ya está prohibido y el Código Nacional de Policía lo prohíbe. Igualmente podríamos decir que es prohibido cuando se colocaban, ustedes recuerden, hace algún tiempo atrás pues sí observé y de pronto pude darme cuenta de alguien que salía lesionado cuando colocaban en las rejas esos chuzos
metálicos, y entonces colocaban eso, era precisamente, eso se conoce como, les repito, ofendículo, o sea, elementos para evitar que alguien pueda ingresar. Y vi en mi época de juventud, pues sí vi a un muchacho que quedó allí lesionado porque trató de pasarse, seguramente no tenía la intención de entrar, pero quiso pasarse la reja y ahí quedó lastimado porque se la atravesó. Eso es prohibido. Entonces, no sé hasta dónde de pronto, pues en algunas propiedades colocan esas mallas eléctricas. Diría yo que también eso, pues obviamente a raíz de la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía, pues también son asuntos prohibidos por la clase de lesión que pueden ocasionar. Todo eso entonces es parte de esto que les estoy comentando aquí, pero pues miren ustedes ahora cómo está traída esa defensa legítima presunta. Por extraño debe entenderse cualquier persona que no posea con los habitantes del inmueble nexos de familia, amistad íntima, de tal suerte que resulte desconocida al círculo hogareño. Extraño no es solo un desconocido, sino quien es extraño sin derecho al derecho de habitación. Listo, hasta allí. De esa manera quiero pues plantear estos espacios para revisar entonces ese proyecto de reforma y examinar pues todo la cuestión jurídica. Yo pues en torno a este punto no tengo objeción, considero que está bien planteado, direccionado, y es posible que el Congreso se legisle, lo apruebe. Queda por decir también que no es que se esté otorgando licencia para matar, ni se va a pensar que de pronto es que se haga justicia por propia mano. Lo que sí hay que entender es que pues la protesta que se escucha normalmente es que la gente está acudiendo a hacer justicia por propia mano ante tanta delincuencia que hay, y de pronto pues que no podemos tener un policía a cada uno detrás. Entonces se escuchan voces en ese sentido, y por eso creo que el ministerio en este punto es posible que entonces quede la legislación aprobada por el Congreso de la República. Bueno, listo. Ahí sigo analizando temas puntuales de este proyecto. Ok.